Poné la 100.9 y hasta las 15. Estamos en vivo. Pasaron 13 minutos de la 1 de la tarde. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Por acá reapareciendo en el aire de la 100.9 Radio Nuevo Día para dar comienzo durante 2 horas consecutivas a este programa que llamamos Siempre Llegué Tarde. Brian Álvarez en controles técnicos. Hola, Brian. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos cómo estás? Cansado de ser feliz. Pero muy bien. ¿Llegaste a comer algo recién en el recreo? Nada. Bueno, se acepta, algún almuercito para Brian Álvarez. Está Rodri Poloni en el streaming. Hola, Rodri. ¿Cómo estuvo ese fin de...? Con la cara llena de risa, como dice mi mamá. ¿Sí? Pero muy bien. Ay, un besito a Clau Rataro también. ¿Cómo estuvo? Te iba a decir, fuiste a ver Recit este fin de semana. ¿Y qué tal? Ahí en Pueblo Chico. Espectacular, espectacular. Bueno, vos contame, vos que estás del otro lado, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Contame algo. 2966-516051. Sigo presentando el equipo. Juli Quiroz en la web a esta hora de la tarde. Por acá La Pela. Y juntos vamos a acompañarte durante estas 2 horas, hasta las 15, que hacemos este programa donde, ¿con qué te vas a encontrar si es la primera vez que nos escuchás? Música, noticias, entrevistas sobre todo del ámbito cultural, recomendado del día, noticias tanto locales como nacionales. Hoy vamos a estar hablando también de música internacional. O sea, tenemos un poco de todo para ir acompañando en este mediodía, después de una mañana cargada de información desde muy temprano y una jornada que nos espera larga, ¿no? Somos como ese puente del mediodía entre informaciones, así que te invito a que nos sintonices a través del dial de la 100.9, que nos escuches también en el diarionuevodía.com.ar y en el streaming de YouTube, al cual también puedes dejarnos tu comentario en vivo. Así que búscanos, el Diario Nuevo Día, ese es el canal. En esta jornada que, vos sabés que yo estaba segura que era un día súper frío. Soy yo, ¿qué pasó? 15 grados 9, no es frío para esta época del año. Está nublado, ventoso, está raro. Lo cierto es que mayormente nublado con precipitación a la vista, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que el viento se sostenga del sector oeste a 36 kilómetros por hora y sí, algunas ráfagas que pueden superar los 78 kilómetros por hora, es lo que sentimos cada tanto. Bueno, lluvias hacia la noche recién, lluvias aisladas es el pronóstico, 40% de probabilidades. Bueno, un fin de con actividades, no pude ir a muchos eventos culturales, fue más de otro tipo de actividades que después les contaré, pero vos sí, me interesa que me cuentes al 516051 cómo anduviste, qué hiciste. Por acá tenemos muchas cosas que contarte. Por ejemplo, te decía que tenemos entrevistas y una de ellas tiene que ver con la inauguración de una muestra que ocurrió en Río Gallegos en la jornada del viernes en el Fundacruz, Gobernador Lista 60. Se inauguró la muestra de la fotógrafa Beatriz Diment, cuya exposición ya te habíamos adelantado la semana pasada, te invitamos a que fueras, siempre es lindo ir a las inauguraciones. Bueno, vamos a estar hablando con ella, que tiene una amplia trayectoria, tiene un currículum muy vasto y bueno, vamos a estar hablando un poco qué obras estuvo exponiendo, está exponiendo aún aquí en Río Gallegos y sobre todo que siempre nos interesa conocer un poco más sobre su vida. Hablando de conocer vidas, hoy vamos a entrevistar a uno de los escritores que ha sido seleccionado para representar a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que este año es la 50ª edición, vos sabés, de la feria.
qué ferión, hay que estar 50 años haciendo una feria. Bueno, es la 50 edición y va a estar uno de los escritores que va a estar participando es Hugo García. Él fue seleccionado en poesía. Después en la semana vamos a estar tratando de contactarnos y entrevistar a otros escritores que también van a estar participando, como para conocer el panorama de la representación santacruceña por allá. Tenemos novedades de todo para contarte. Por lo pronto te invito a que te quedes. Arrancamos así, con buena música. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Ahí donde no estás, oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Otro crimen quedará sin resolver. ¿Te perdiste lo que pasó? Tranqui, en Siempre Llegué Tarde nos pusimos al día por vos. Noticias.
Volvemos después de la música, algo de Gustavo Cerati haciendo Crimen. Estamos en vivo, en streaming, en la 100.9. Vos escribinos 516051. No te conté qué va a ser el tema de lo que vamos a hablar en el bloque reflexivo, porque va a ser después de este segmento que es de noticias locales y provinciales. Si estuviste escuchando la radio sabrás que los secretarios generales de ADOSAC, César Alegre, y de AMET, Gustavo Basiglio, visitaron los estudios de la radio en el programa Arriba al Día. En una entrevista cargada de definiciones muy fuertes, los referentes docentes expusieron el malestar del sector ante la falta de convocatoria paritaria salariales y el deterioro de condiciones laborales de toda la provincia. La información completa con el titular "Nuestros compañeros están endeudados y cobran sueldos de pobreza" lo encontrás en eldiarionuevodía.com.ar. Vamos a hablar de un caso que se ha difundido mucho en las redes sociales en Río Gallegos, el caso de Emma, que es una niña de 4 años de nuestra ciudad que tiene discapacidad, en donde por una demora judicial que llegó a nivel nacional están frenando su desarrollo. Emma entonces tiene síndrome de Down, pero además dispraxia severa, lleva 6 meses sin tratamiento por demoras judiciales en un amparo contra OSDE. La falta de una medida cautelar urgente impide iniciar una terapia clave en una etapa decisiva para su desarrollo del lenguaje, mientras organismos nacionales ya advirtieron sobre el daño irreversible que podría generarse. Bueno, atención Santa Cruz, porque están buscando a Leonel, que desapareció hace 3 días. Buscan a Leonel González, desaparecido el día viernes al mediodía en Pico Truncado. Solicitan colaboración urgente de la comunidad. Se activó este pedido de búsqueda entonces. Familiares y autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad de la provincia para aportar cualquier dato que permita ubicarlo en un contexto de creciente preocupación por su desaparición. Según se informó, Leonel mide aproximadamente 1,65 m, es de tez morena, con textura robusta, tiene cabello negro. Entre sus señas particulares presenta un lunar en la frente y un tatuaje en el cuello. Por otro lado, acá en Río Gallegos están buscando a Bordón Kiara Celeste, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez en nuestra ciudad. Desde la fuerza policial solicitaron la colaboración también de la comunidad para ubicarla. Según informaron, la joven mide 1,47 m, es de tez blanca, con textura delgada, tiene cabello largo de color castaño. Además, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con la inscripción Leonel. Al momento de ausentarse vestía una campera blanca, pullover blanco, pantalón tipo cargo negro y zapatillas blancas. Volvemos al tema docente, nos ponemos al día, ¿no? Porque además del paro de 72 horas para esta semana en Santa Cruz, el gremio anunció una marcha de antorchas en Río Gallegos para el martes 14 de abril a las 20 horas, en el marco del inicio de este paro en toda la provincia de Santa Cruz. La concentración se va a realizar en la intersección de las calles Kirchner y San Martín, donde además se prevé una olla popular y acampe como parte de las medidas de visibilización de este conflicto. Bueno, por último, el Gobierno Nacional oficializa el cambio de nombre de las represas Kirchner y Zepernik. A través de una resolución oficial, el Gobierno Nacional dispuso el retorno a las denominaciones geográficas originales de los aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz. La medida implica que los complejos Cóndor Cliff y La Barrancosa abandonen la tutela de ENARSA para quedar bajo la gestión directa de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Destaca algunos títulos locales y provinciales cuando pasaron 27 minutos de la 1 de la tarde. Un montón. 15 grados 9 décimas es la actual en Gallegos, en la humedad 37%, el viento oeste a 36 kilómetros por hora. Contame en que andás. 516051 es nuestra vía de comunicación. Quédate que se viene el bloquecito reflexivo, pero antes, música. Háblame sin pensar que va a salir, te va a salir. Debo aterrizar, pero vuela mi cabeza. Vuelvo a ese lugar y la pierdo. No hay certeza, no te quiero ver en mi fiesta. Momento de bajar el tempo. Unas palabras para acomodar las ideas y seguimos. Volvemos después de la música. Estamos acá compartiendo el aire de la radio de la 100.9 con vos que estás también del otro lado. Enseguida nos ponemos en sintonía de los que están en YouTube escuchando y demás, que siempre agradecemos que nos hagan el aguante. Por ahora vamos a ir al bloque reflexivo.
¿Qué nombre que le ponemos? ¿No? En realidad son ideas que una por ahí quiere compartir con las personas que están del otro lado, que sea un ida y vuelta. También es un poco la idea de este programa plantar un momento de, a ver, paremos un poco, ¿no? Y a veces ese parar un poco tiene que ver con la agenda y de las cosas que suceden y otras veces no. En este caso tiene que ver con un proceso de soltar proyectos, no, pero sí espacios. En particular me pasó este fin de semana. Estamos en un proceso de salir de un espacio que sostenemos hace 15 años con la tarambana. Es un montón. No voy a profundizar para no llorar, pero sí te cuento, ¿viste? Cuando unís ideas en tu cabeza, capaz que a vos te pasa lo mismo. Que decís, esto me sirve. Capaz que la persona que lo creó no lo creó pensando en eso, pero a mí me sirvió. Y lo relacionan con ir a la luna y el teatro. Y dije, a ver, lo voy a compartir con quienes están del otro lado, a ver si les resuena también de alguna manera. ¿Por qué? Dice así el posteo: esta semana alguien vio la Tierra desde otro lado de la luna y describió lo que hace exactamente el teatro. Y a mí me enganchó esa frase porque digo, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver los que fueron a la luna con el teatro? Bueno, esto que llamamos universo es un montón de nada. Ustedes tienen un oasis donde podemos existir juntos, dijo uno de los pilotos de Artemis, Víctor. Claro, vos al irte de la Tierra te das cuenta que estamos flotando en un montón de nada, en el vacío absoluto. Y de lejos, y desde la luna me imagino, que vos decís, acá en la luna no te va a crecer nunca un ser vivo. Desde lejos, la Tierra parece un oasis, donde además podemos convivir un montón de personas, ¿no? Y esto lo dijo estando a 400.000 kilómetros de la Tierra desde Artemis 2, ¿no? Y yo, bueno, esas cosas imagino, experiencias de la vida que te hacen pensar que obviamente no es lo mismo que la experiencia que traía yo de vida, es otra, diferente, ni mejor ni peor. Y él en esta declaración que dio, no estuvo hablando de distancia o de tecnología exactamente. No hizo el foco en la tecnología que permitió que los humanos llegáramos más lejos que nunca, tipo, batimos un récord. Hizo hincapié en la perspectiva por la cual podemos ver las cosas, que a veces hace bien alejarnos un poquito para tener perspectiva de lo que teníamos cerca. Hay quienes dicen para valorar, también para valorar, pero valorar es uno de los puntos. Creo que la perspectiva te da más, te da contexto, te da la noción histórica de lo que se fue construyendo y demás. De lo que cambia cuando te alejas un poquito, cuando te alejas lo suficiente para poder verlo. Y esto invito a aplicarlo a un montón de momentos de la vida. ¿Viste cuando estás ¿cómo llegué a esta situación? Y decís, a ver si me alejo. A veces no es tan fácil como alejarse físicamente, literalmente, ¿no? Bueno, me voy a ir a la isla solitaria a vivir, a ver si me alejo de la sociedad y me doy cuenta de qué está pasando. Y no, muchas veces no vas a poder hacer eso. Tampoco creo que sea lo más sano desconectarse porque somos seres sociales, pero sí tomar esta distancia de las situaciones, que es una práctica que también nos cuesta. No es fácil decir, sí, voy a tomar distancia de esto, no sé, quizás es algo que tiene que ver con tu trabajo y tenés que ir a trabajar todos los días. ¿Cómo haces para tomar distancia de la situación? Bueno, ¿y qué tiene que ver con el teatro? Bueno, el teatro hace lo mismo porque te saca de tu vida 90 minutos, 40 minutos, que dure la hora de teatro, ¿no? Y después te devuelve a la Tierra, al planeta Tierra, pero salís diferente. Lo que decimos siempre es que cuando vas a ver arte, cualquier tipo sea la disciplina, salís diferente. Y en ese ratito estás en ese momento. Es como el ritual de ir al cine. El cine es todo un ritual. Nunca va a ser lo mismo de ver la peli en tu casa, en cualquier otro dispositivo, por más que tengas el televisor más grande del mundo. El ritual de ir al cine, los olores, las butacas, que se apaguen las luces, es casi como de entrar en un sueño, que después te devuelve a la vida real, ¿no? Después de esos 90 minutos. Y la distancia, en todos estos ejemplos, no es el punto, sino la perspectiva de escenario, del espacio, la mímesis que se genera, ¿no?, con la gente, ver reflejada la condición humana. Dicen en este posteo que toman una frase que dijo Aristóteles: ver reflejada la condición humana produce conocimiento, no solo emoción. Es el placer de reconocer esto es aquello. Sí, la NASA mandó a 4 personas, podría haber mandado a 4 robots. El teatro reúne cuerpos y los dos eligen la presencia humana por la misma razón. Y te dejo esta pregunta a vos también. ¿Desde dónde necesitas alejarte
para ver lo que tenés cerca? ¿De qué necesitas alejarte para ver lo que tenés cerca? ¿Hay una distancia que te lo permita? ¿Qué cosas valoraste más? Quizás tenés una experiencia para contarme vos también. ¿Qué cosas valoraste más una vez que estuviste un poquito más lejos? O las entendiste más, porque eso no quería caer en la palabra valor. Quizás terminaste de comprender, te hizo ese clic del contexto. Así que bueno, vamos a ver qué me contás. A mí me interesa tus experiencias porque, como digo, también estoy pasando por un proceso ahí de alejarse o no de espacios y demás y ver de qué surge nuevo, y en ese momento de transición son bienvenidas también otras experiencias para ver cómo se resolvieron o no. Así que contame al 516051 o déjame tu comentario en el YouTube de Diario Nuevo Día, como hizo Liliana, que es mi mamá, que le mando un cariño, un beso muy muy grande, que tenga linda tarde. Vamos a ir a un tema, pero quédate porque enseguida, minutitos, entrevista en vivo. Tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer, tanto viento en mi cabeza. Yo ya no sé más lo que hacer. Tantos locos en un loco. Cuántas malas por vencer, tanta gente sin saber la que algún día va a caer. Tanta luz en el hogar, tantas risas por llorar. En la noche, cuántos barcos por quemar, tantos bares en el mundo, cuántos vasos por caer. Y aquí sigo sin saber y en el paro, tanta gente salió a hablar, tanto ruido en mi cabeza, tanta paz por encontrar. Cuántos clavos a mi puerta, a mi puerta, todo el mundo sin saber la que algún día va a caer. La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde.
Volvemos después de la música y volvemos directo para las entrevistas y qué emoción me da siempre charlar con artistas que no había hablado antes y eso me alegra un montón porque es como abrir nuevos mundos, historias, el detrás, ¿no? De el momento que llegas a la exposición ya pasó todo un proceso y bueno, te venía contando antes de arrancar este segmento que se inauguró una muestra, como lo hace, eso es habitual desde toda la vida de Fundacruz, la Casa de la Cultura, los primeros viernes de cada mes inauguran muestra. En este caso, la muestra del artista Beatriz Diment, que se llama Still Life y está en exposición hasta fin de mes en Gobernador Lista. Tenemos el honor de poder saludar a Beatriz, que está en línea. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Laura te saluda para Radio Nuevo Día de Río Gallegos. Vamos a ver si nos puede escuchar. Te escuchamos muy lejos. Muy lejos en este momento. Bueno, vamos a ver si podemos solucionar las cuestiones técnicas, no pasa nada. Mientras tanto, les voy contando a quienes están del otro lado y viven en la ciudad de Río Gallegos que pueden acercarse de manera gratuita a recorrer la exposición, la muestra de fotografías Still Life de Beatriz, los fines de semana, todos los fines de semana de este mes, hasta que empiece el mes de mayo y inaugure una nueva exposición, ¿sí? Así que les decimos a quienes están del otro lado que pueden visitarla y que siempre es gratis y además siempre tienen algún domingo de té para sentarte a comer y tomar algo rico, que es un espacio además que es histórico en la ciudad de Río Gallegos, o sea que además re vale la pena ir a conocer el espacio en sí. La idea es poder visitar los espacios culturales de nuestra ciudad. Vamos a ver si ahora sí, Beatriz nos escucha. ¿Estás ahí? Hola, sí, acá está, ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos bien. Disculpa los inconvenientes técnicos. ¿Cómo estás después del fin de inauguración, que imagino que habrá sido muy emotivo? Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto, agradecida por estos tiempos que me dedican, la verdad que sí, muy contenta de estar en la Casa de la Cultura y, bueno, les puedo contar un poquito de qué se trata esta muestra para que también ustedes puedan conocer este material y puedan ir a visitar, si están de acuerdo. Sí, por supuesto. Antes contamos a la audiencia de que vos sos psicoanalista, fotógrafa, artista visual, tenés una trayectoria muy larga, que naciste en Buenos Aires y que, bueno, has digamos, expuesto tu obra en distintas partes, entonces qué lindo que llegues hasta Río Gallegos y sí, obviamente, nos encantaría conocer con qué se va a encontrar los vecinos y las vecinas de Río Gallegos cuando lleguen finalmente a Fundacruz a ver tu obra. Exacto, soy psicoanalista y también artista visual. Y bueno, la obra esta que presento se trata de una experiencia muy particular que yo hago a través de la cámara fotográfica, que utilizo el dispositivo fotográfico de la cámara para lograr a través, digamos, de la fotografía un encuentro pictórico. Es decir, yo trabajo con Se cortó la comunicación. Sí. Ahí te Hola. escuchamos nuevamente. Me estabas diciendo, yo trabajo con, y ahí justo se cortó, estabas describiendo un poco. Bueno, es decir, yo trabajo con la cámara fotográfica utilizándola para, digamos, lograr a través, digamos, de diferentes tipos de luces un efecto pictórico. Es decir, busco lo pictórico a través de la cámara, a través de diferentes lentes, para poder lograr un efecto pictórico, ¿saben? Digamos, de la fotografía. Es como pintar con la cámara, ¿no? Te escuchaba, ¿no? Y iba anotando lo que decías, ¿no? Esto, me anoté así como una fórmula, la cámara, las luces, igual a encuentro pictórico, o este producto, ¿no? Visual, me imaginé como pintando con los lentes de la cámara y jugando con las luces. Tal cual, y entonces aparecen texturas y aparecen efectos
a través, digamos, de diferentes luces que voy utilizando, y esto logra un efecto pictórico, tal cual captaste la idea, captaste la idea. Es muy, digamos, novedoso en tanto experiencia, y sería muy interesante que puedan llegar a compartir. Y estas fotografías o este trabajo pictórico fue realizado en qué localidad, en qué ciudad, o son digamos, en qué tiempo de tu vida, porque por ahí necesitamos más contexto acerca de tu trayectoria, de cómo llegaste acá a Río Gallegos. Bueno, en realidad yo llego a Río Gallegos en principio por Lucía Torres, artista plástica de Córdoba, que me convoca, como hace varios años que lo está realizando en Santa Cruz, invitando artistas de Buenos Aires. Esta obra que yo estoy llevando básicamente es una obra que vengo realizándola hace más o menos 10 años, tuvo muchos diferentes lugares de exposición, y también fue contratada, especialmente las naturalezas muertas, fueron contratadas en la época de la pandemia por una plataforma que se llama Disney World, que es una de las tantas plataformas como Netflix y demás, Sí. porque le interesaron a ellos, utilizaron mis fotos para una serie televisiva con Carla Peterson que se llamaba Terapias Alternativas. Da la casualidad que yo soy psicoanalista también. Claro. Así que tuvo como estas fotos originalmente son las que estuvieron en la plataforma de Disney hace más o menos unos 2-3 años, creo que todavía están en la plataforma las series. Y después, bueno, fueron expuestas en diferentes lugares, en el centro, el Sibori, en el Borges, es decir, han pasado por muchos lugares donde he tenido el placer de poder compartir dentro de, digamos, de Buenos Aires, de Cava. Y es la primera vez que saco la obra a pasear en Santa Cruz, que digamos, sale, digamos, de Cava, del Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Esta es por un lado, porque presento dos series. Por un lado Sí. están Still Life, las naturalezas muertas, y después presento otra serie más que se llama Instantes de Vigilia. Son 2 fotos, una de ellas, la de la mirilla, que bueno, si van, la van a ver porque es una foto importante de 1 metro por 1,20 metros. Esta foto tuvo un premio, el premio Metrovías, y relata en Instantes de Vigilia, que es la otra serie, relata, digamos, momentos de la vigilia, de la noche, y también son fotos muy construidas a partir de pintar la luz, y tienen, digamos, la connotación de la noche, de esa intimidad, ¿no? Pero también pertenecen, digamos, digamos, a la idea de pintar y lograr tramas y lograr efectos, digamos, a partir de la plena oscuridad y diferentes dispositivos con luces cálidas, luces frías, que van armando la imagen. Y me decías que es la primera vez que sacás a pasear bueno, no sé si las 2 series, por lo menos la de Still Life me decías que era la primera vez, la serie de Instantes de Vigilia también, y que llega hasta acá, hasta Santa Cruz. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del público en la jornada del viernes en la inauguración? Bueno, mira, te cuento, yo lamentablemente no pude estar presente, sino a través de otras personas, porque no me pude ir de Buenos Aires, pero sé que tuvo una buena recepción y que gustó el relato de las fotos, y que también les pareció algo diferente en tanto fotografía, digamos, de convencional. Imagino que sí, porque además cuando
digamos, vos por ahí ves la imagen, el flyer, como decimos ahora, y ves, bueno, fotógrafa, por ahí se hacen una idea de algo más convencional y de repente se encontraron con otro tipo de arte fotográfico, otro tipo de fotografía más experimental, y me parece que está bueno también que ir con esa intención de sorprenderse a los espacios culturales. Y hace un rato decíamos, más en un espacio como Fundacruz, que siempre está trayendo artistas o exponiendo obra también de aquí de Santa Cruz, es decir, que siempre es algo distinto con lo que te vas a encontrar. ¿Vos conocés el espacio en persona, si bien es la primera vez que tu obra llega? ¿Vos viniste alguna vez a Santa Cruz? No llegué a Santa Cruz en persona, sino a través de videos, a través de fotografías. Pero bueno, si gusta, volveré en otra oportunidad llevando otra obra o la misma o para conversar en persona con ustedes. Hoy en principio está mi obra esperándolos para compartir este momento, ¿no es cierto? Y con muchos deseos de ver qué les pasa también en esta experiencia fotográfica que marca, digamos, un modo de entrar, digamos, distinto con la cámara, de atravesar la cámara a través, digamos, de diferentes modos, ¿no es cierto? ¿Sentís que tu trabajo como psicoanalista influye tu obra de arte? Digo, me pensé en esto porque te escuchaba decir a ver qué les pasa con la obra y un poco esto de querer entender la mente humana, ¿no? Ante distintas reacciones. Digo, ¿será algo del psicoanálisis? ¿Es algo que sentís que está influyendo tu obra también? Yo creo que sí, que hay una búsqueda consciente y hay una búsqueda inconsciente y que en esta articulación de lo que es el psicoanálisis y el arte, siempre la presencia, digamos, y la búsqueda intervienen y, bueno, obviamente en Instantes de Vigilia, que es una obra, digamos, nocturna, una obra donde busca, digamos, hay una búsqueda del sujeto, una intimidad diferente de la de Still Life, se nota, digamos, más la presencia, digamos, de lo que puede ser un poco la presencia más psicológica, para decir así, en esa búsqueda, ¿no? Instantes de Vigilia, texturas de un sueño, se llama así. Bien, bueno, te esperamos cuando quieras en Río Gallegos. Bueno. La verdad que sería un gusto que estés acá en el estudio de la radio y poder charlar con vos y compartir en persona. Imagino que quedaría para hablar un montón de cosas más acerca de tu técnica, pero por ahora es invitar a la comunidad a que se acerque a Fundacruz, que la entrada es libre y gratuita, que abre todos los fines de semana desde las 4 de la tarde hasta las 20 horas y que la muestra va a estar durante todo el mes de abril hasta el 3 de mayo. Beatriz, gracias por tu tiempo. Has sido muy clara con tu mensaje, con la intención de contar a qué viene tu obra y espero que la gente que escuchó se acerque a Fundacruz en este mes. Bueno, un abrazo muy grande y te agradezco y bueno, también espero la devolución, me pueden escribir, se pueden dirigir a mi página que es beatrizdiment.com. Mi mail es beatrizdiment@gmail y bueno, estoy abierta, digamos, a también a interactuar con ustedes. Muchas gracias, te vamos a estar siguiendo. Un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Estábamos hablando con la artista visual, fotógrafa, psicoanalista Beatriz Diment, que está exponiendo 2 series en Fundacruz, Still Life y Instantes de Vigilia. Son series fotográficas con fotografía experimental, como escuchabas recién. Así que no te lo pierdas, anda a Fundacruz, como te digo, queda en Gobernador Listo 60, ahí en la costanera de la ciudad de Río Gallegos. Salís a pasear un ratito y te quedas el tiempo que vos quieras. Si te querés quedar las 4 horas que dura, que está abierto el espacio, y si no, un ratito y salís. Agradecemos a quienes estaban del otro lado avisándonos sobre el tema de la nota. Espero que se haya escuchado bien y si no, en un rato te lo cuento de nuevo, no pasa nada. La idea es que estés ahí del otro lado. Viste que yo sé que están, porque cuando pasan cosas así enseguida te empiezan a mandar mensajes. Se escucha bajito, se escucha bajito. Gracias, a quienes están del otro lado. Mira, hablando de quienes están del otro lado, vamos a hacer así, vamos a ir a un tema musical y enseguida tanda y después otra entrevista, que en este caso vamos a hablar con un escritor, así que no te lo pierdas.
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta al viento, una cordillera que llega al mar. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Hoy te llevaré hacia el interior de mis sentimientos, al lado oculto del corazón. Para no morir, para no olvidar que somos del tiempo, polvo del viento, suerte fugaz. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad. Soy una guitarra que canta al viento, una cordillera que llega al mar. Por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi Cultivaré mi mente para no olvidar. No dejaré mi presente en manos de otra voluntad. Iré hacia el frente sin mirar atrás. Respirando, 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 respirando mi libertad. Yo soy una aventurera,
No te vayas, el contenido sigue. Esto es Siempre Llegué Tarde. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Sip Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Compra tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce Cota IA. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590-03. Suscribite ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Cuy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. La palabra de los protagonistas. En primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde.
go. Here it comes. Bobby, give it up. Tell me what you got. Volvemos al aire, ¿cómo andamos? Estamos después de la tanda, retomando para la segunda hora de programa. Contame vos del otro lado cómo andás, mensajitos que nos llegan. Respecto a la consigna, me conecté con mis sentimientos más profundos y pude tomar decisiones desde otro lugar. Recordá que te estamos preguntando de qué te tuviste que alejar para verlo con más cercanía o para darte cuenta, ¿no? De esas cosas que nos preguntamos a veces. Contame al 516051 o al streaming del programa porque estamos en vivo por YouTube del diario Nuevo Día. Vamos a hablar de otro tema, te lo habíamos adelantado, del 23 de abril al 11 de mayo se realiza la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires en su edición número 50 y son varios los escritores de la provincia de Santa Cruz que van a estar representándonos. Seleccionado en poesía está Hugo García, que presenta Urbanos, y ya tenemos en línea aquí, Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Laura te saluda para Radio Nuevo Día. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? Un gusto. Saludos a todos. Un gusto también poder hablar con vos por primera vez en el aire de la radio. Contame vos cómo estás de haber sido seleccionado para la Feria Internacional del Libro. Bueno, la verdad que fue una sorpresa. Si bien yo fui consciente y lo presenté, pero bueno, no tenía muchas expectativas en que me seleccionen. Así que bueno, tratando de afrontar la responsabilidad. Ahora hay que ir. Bien, vos ya tenías una experiencia de haber publicado Abraxas, fuiste parte de una antología, es decir, que tenías experiencia en publicación. ¿Por qué te sorprendió tanto que te seleccionaran? Es un poco complejo, pero bueno, yo quizás las cosas que yo escribo no son las seleccionables, pero bueno, por ese lado quizás sean una simple tara mía, digamos, un resquemor mío, pero por ese lado no es lo que se acostumbra a seleccionar. Bien, vos ya dabas, o sea, te presentaste pensando, nunca me van a elegir. Yo confío. Sí. Yo confío en lo que hice, digamos, estoy satisfecho con lo que hice, pero bueno, también entiendo que hay momentos que tienen miradas hacia un lado, otros que tienen hacia otro, ¿viste? Todo va cambiando, qué sé yo. Si no, los libros antiguos no se seguirían leyendo, ¿no? Va cambiando el gusto de la gente. Sí, de ese lado lo digo. Tal cual, se lee todo desde un contexto. Bueno, no hemos tenido la oportunidad de leer tu obra todavía. Esperamos en algún momento entonces poder hacerlo. Contame, ¿cómo iniciaste vos con las letras? Bueno, es algo que nace con uno, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, hay gente que dibuja de chico y hay gente que hace música, hay gente que, qué sé yo, cada uno tiene habilidades distintas, ¿no? No sé si habilidades, sino formas de expresión. Y esta es mi forma de expresión de siempre, qué sé yo. Yo me acuerdo tenía una maestra en tercer grado, la señorita Eulalia, que ella siempre decía que yo iba a ser un escritor, así que no sé qué por qué habrá sido la visión que tuvo, pero bueno, recién ahora de grande pude empezar a publicar. Bueno, evidentemente ya de chico entonces mostraba señales de ser un buen escritor o tener ese perfil por lo menos, y siempre sorprendido de la mirada ajena que te dice, dale, si va por ahí, es por ahí lo que tenés que hacer. Y entiendo también que, bueno, eso siguió creciendo con los años porque terminaste publicando. Contame cómo fue ese proceso del primer libro de Abraxas. Mira, en realidad nació post-pandemia, hablando con mi hijo mayor, viste que no sé si vos tendrás hijos, los chicos a veces te hacen planteos, y bueno, en esa conversación fui a buscar mis papeles, que yo los tenía guardados
solo para mí. Y bueno, le mostré algo que yo le había escrito cuando él era bebé. Y me quedó mirando y me dice, no sos un boludo, esto es tuyo. Y sí, le digo, sí, eso lo escribí yo hace muchos años. Y entonces, bueno, me preguntó por qué no lo había publicado, y yo en su momento estuve a punto de publicarlo. Pero bueno, era una época difícil, hasta que de grande entendí que todas las épocas van a ser difíciles. Y yo estaba por cumplir 50 años, tenía pensado hacer una fiesta, invitar gente y ese tipo de cosas, o un asado, e invitar gente. Y después yo dije, sí, siempre he estado trabajando y haciendo cosas para otros, así que de esa conversación salió la idea de publicarlo, y ese fue mi regalo de los 50. ¿Te regalaron la publicación o te autorregalaste la publicación? Me la autorregalé. Ajá, qué lindo. Me la autorregalé. ¿Y te ayudaron? ¿Te ayudó tu familia? ¿Te ayudó tu familia en la publicación? No, es un trabajo muy solitario ese. Me ayudaron mucho en Urbanos. En el actual, digamos. Sí. Lucas, mi hijo mayor, no sé cómo se dice, pero digitalizó o no sé qué, lo puso a vender en Amazon, creo que es. Bien, y que esto claro. es todo un laburo eso, ¿viste? Pero bueno, ellos son de ese palo. Y en Urbanos me ayudaron, me hicieron el código QR que está en la tapa. En la tapa hay una cara con un QR pegado en la frente. Y bueno, escaneando el código QR vas a mi Instagram, y yo en mi Instagram tengo cosas publicadas todo sobre poesías mías o por ahí de otro, ¿viste? Hago reels. Uh-huh. Y el más chico, mi hijo más chico, me ayudó a digitalizar unas fotos y a darles un tono como si fuera de dibujo, ¿viste? Y quedaron muy buenas, la verdad que me ayudaron muchísimo. O sea, yo quería hacer eso y ellos me facilitaron su atención por un rato. Bueno, así colaboraron así de esta manera. es buenísimo cuando vos tenés una idea y otra persona la puede hacer, viste que a veces decís, tengo esto en la cabeza y no sé cómo hacerlo, y de repente existen las herramientas y bueno, hay alguien y en este caso tu hijo, ¿no? Sí, para quienes están escuchando y no están viendo el streaming, la tapa del disco que va a presentar ahora en la Feria Internacional del Libro es una cara de una persona que, como decís vos, parece dibujada con un QR en la frente. Es una crítica, lo del QR, también yo cuando la vi sin conocer a dónde te llevaba el QR, ni nada, digo, será una crítica al sistema actual, de que estamos todos con las tecnologías, ¿o no? Pero como esta idea previa sin haber leído la obra, no sé si va por ahí. Sí, no sé también si yo soy quien para criticar a nadie, ¿no? Pero es mi mirada. Uh-huh. Sí, esa sería quizás la palabra. Es mi mirada crítica sobre la sociedad en la que vivimos, en la que yo estoy incluido, no me autoexcluyo, no vivo en una burbuja. Pero sí, originalmente esa tapa tenía un código de barras. Ajá. Y iba a ser más cadavérico, más tipo Maiden, más tipo metalero. Con el correr de los años, apareció el QR en pandemia, y el tener la suerte de tener buen trato con mis hijos y un trato cercano, también me llevó a pensar que ellos vienen cableados distintos que yo, están hechos de otra cosa, y quizás ya no le puse tanta... El código de barra sí yo le había puesto como una impronta mucho más negativa, ¿viste? En cambio el QR yo lo tomo así, qué sé yo en Instagram, como el código QR te lleva al Instagram, yo en Instagram trato de ser el Hugo íntimo, ¿sí? Y también me gustaría que, digamos, que ¿cómo decirlo? Como que eso sirva de puntapié para invitar al otro a decir, mira, ponete a jugar como cuando eras chico, volvé a lo que eras cuando eras chico, y armate un rinconcito para vos, ¿sí? Entonces, yo veo que el Instagram es muy estético, ¿viste? No es como Facebook, que sí, por ahí parece más comentillo de vieja o de viejo. Y yo veo eso, que
en el Instagram hay mucho más espacio para la belleza, ¿no? Sí, de hecho es algo que hemos hablado en el programa, ¿no? Como que en Instagram todos hacen viajes al exterior y todo es aesthetic y Facebook no, Facebook es pueblo. No, claro. Y yo en el Instagram no hago viajes al exterior, sino que hago viajes al interior, Ahí está. a mi interior. Y eso es una invitación también a usar entonces de manera distinta las herramientas que tenemos, en este caso las redes sociales. Por supuesto. Yo ayer hablaba por teléfono, mis hijos están estudiando en el norte y hablaba por teléfono tengo que hablar por separado, cada uno con sus cosas. Y le comentaba una historia de uno de los primeros coches que trajeron acá a Río Gallegos. No sé si el primero, definitivamente, pero creo que sí, que el primero. Y lo traen por Punta Arenas. Llega en barco, lo bajan del barco y los carreros le hacen un piquete al auto. ¿En serio? Sí, posta, porque el auto venía, ellos detectaron que el auto venía a sacarles el trabajo. ¿Entendés? Claro. Y a mí me pareció algo como, si se quiere, cómico, porque al futuro no podés pararlo. En la huelga del 20, los huelguistas andaban ya en autos, camiones, ¿entendés? Es el futuro. Entonces las redes son el futuro y son herramientas. Nosotros tenemos que tratar de utilizarlas de la mejor manera posible, pero no se puede no utilizarlas. Bueno, pero es la historia de siempre de la humanidad, ¿no? Cuando apareció la televisión, todo el mundo decía que la radio iba a desaparecer y se tuvo que transformar, sí, y adaptar, pero acá estamos todavía, al aire. Exacto. Sí, es un poco de, bueno, yo imagino a todas las personas que tuvimos que vivir transiciones tecnológicas nos pasa esa contradicción de que por un momento sentís que te invade y creo que la reacción es no la voy a utilizar y después pasás al otro paso que es, bueno, la voy a utilizar pero como yo quiera. Y me parece que va por ahí lo tuyo. Contame, esta presentación, además de realizarla en la Feria del Libro, ¿ya lo presentaste oficialmente en Río Gallegos, a Urbanos? Creo que no. En la Feria del Libro. En la Feria del Libro de acá de la provincia lo presenté. Pero después acá en Río Gallegos, no. Bueno, lo presenté en Calafate, sí. pero bueno, no sería presentarlo, porque fuimos a la Feria del Libro invitados, pero terminamos como en un pasillo angosto, creo que me lo presenté a mí mismo casi. Después fuimos sí, estuve en Puerto San Julián, bueno, ahí me comuniqué con la Feria del Libro de Puerto San Julián y me hicieron un espacio, me fui para allá y lo presenté en Piedrabuena, también la Feria del Libro de Piedrabuena, y después hicimos un encuentro Santa Cruz, en Puerto Santa Cruz. Así que si bien no fue una presentación oficial, pero bueno, participé con mis escritos también. Bueno, estuvo girando por la provincia y Sí. ¿ya te adelantaron algo? ¿Cómo es digo, para quienes no estamos en las letras y no tenemos idea cómo es, como te convocan para una feria internacional y tenés que pagarte el pasaje o van todos juntos los escritores seleccionados? ¿Cómo es esa previa a llegar? ¿Ya está organizada esa parte? Yo sospecho que sí, pero bueno, habla muy mal de mí, no estar muy interiorizado, pero sí me mandaron el pasaje, o sea que evidentemente lo pagaron ellos. Creo que la estadía también la pagan ellos allá, no, sospecho que es así. Yo viajo el 29 de abril y estaría volviendo el 3 a la madrugada de mayo. Bien, o sea que a fines de este mes estás presentando el libro en la feria. Sí, deben tener toda la grilla armada para que puedan ir los días que les toca exponer. Yo me imagino que deben estar a 1000 y a mí me da no sé qué andar molestando, preguntando idioteces, ¿viste? O sea, si ellos están organizándolo, bueno, yo tengo que preparar la valija y estar en el horario donde sale el avión, nada más. Bueno, cada quien con sus formas, ¿no? Yo estaría preguntando todo, cómo, a qué hora, por qué puerta voy a entrar, no importa, ¿no? Necesito saberlo. Y Claro, no, yo soy más de no molestar. contame con qué editora trabajaste para poder publicar el libro en papel. Yo trabajé en Abraxas con Duncan, que es una editorial conocida de Capital Federal.
Y Urbano lo trabajé con Remitente Patagonia, pero no lo recomiendo. La verdad, no me gustó el trabajo, no. Al principio traté de meterle onda, pero no. Tengo que decirlo. Está bien porque por ahí para no estar recomendando editoriales si no te gustó el trabajo, claro, obviamente. ¿Y qué es lo que, qué considerás vos? ¿Cómo me decís, perdón? No, te iba a consultar qué considerás vos que es un mal trabajo o en qué te basás para decir, bueno, con esta bien y con esta no hubo. ¿Qué, es algo en el trato, algo en la estética, en qué? Sí, tuvo una parte de informalidad. Se equivocó en la contratapa del libro y parte de la edición de la reedición la tuve que pagar yo. Eso no me gustó, pero no puede aparecer con errores de ortografía. Cuando yo no lo envié con el error de ortografía. No, fue claro. en un traspaso de ellos. Y después me mandaron el libro en un tono, la primera edición, que era el que yo quería, y la reedición lo mandaron con otro tono. Tampoco me gustó. Pero bueno, ya estaba el libro acá y dije, bueno, vamos a meterle para adelante. Pero ya que me preguntas esto, te tengo que decir, no. Claro, con esta editorial no. Más serios, pero es como el ministerio el ministerio de la editorial, ¿no? O sea, es muy impersonal. Claro, ya es como una editorial que trabaja, imagino, con un montón de escritores del país y es como, bueno, más un trámite lo sentiste. Claro, lo que hice fue tipo así como tipo un panqueque, ¿viste? Y bueno, lo mío era, yo quería hacer otra cosa. Y bueno, entonces hasta que logré que me escuchen, fue complicado. Porque el trato es todo por mail y el mail es muy impersonal. Es peor que un telegrama, ¿viste? Uh-huh. Así que un día agarré el teléfono, disqué, metí el copel por poco y llamé a la editorial y me empecé a comunicar, empecé a averiguar cuáles eran los números de los internos hasta que enganché el número del interno de la persona que estaba diagramando mi tapa. Y entonces se sorprendió mucho que yo haya llegado por teléfono a comunicarme con él y bueno, en 10 minutos, 15 nos pusimos de acuerdo en lo que yo quería y bueno, salió adelante, pero digamos, como muy en serio en muchas cosas, ¿viste? Y esto es como algo más íntimo, o sea, algo más personal. Y a mí me gusta que se detengan un ratito a escucharme, ¿viste? Yo son 2 minutos y después ya está, ya no jodo más. Pero esos 2 minutos para mí son cruciales. Y tiene que ver con algo que vengo escuchando de escritores y escritoras que he entrevistado en estos días, sobre todo, que es como un hijo, me dijeron varios, tener un libro, ¿no? Es como es tuyo. Yo soy contrario. ¿Vos decís que no? Yo soy contrario a ese concepto. No, los hijos son hijos. Sí. Son hijos, hay que abrazarlos, darles besos, quererlos, estás preocupado todo el día. Esto para mí no es un hijo, es un trabajo. No trabajo de trabajo, ¿sí? Es mi trabajo artístico. Y cuando yo digo, bueno, ya está, no lo voy a corregir más, se imprime. Sale a la calle y arréglense, yo ya no es más tema mío eso. ¿Entendés? Claro, vos diste todo hasta que salga, querés que circule. Hasta ahí. Después ya no te preocupás. Claro, es verdad. No, y no corrijo más, y es más digamos, como un alivio para mí poder llegar a imprimirlo y decir, ya está, no lo corrijo más, ¿entendés? Porque si no son un montón de papeles que tenés arriba de la mesa, de arriba de la mesa van al piso, del piso van al escritorio, del escritorio van al sillón, y dan vueltas y los tachás y los corregís, y después lo volvés a tachar y corregir y volviste a hacer lo mismo que tenías hecho hace un mes, entonces vos decís, ¿para qué lo corregí otra vez? ¿Entendés? Entonces ese ya es el momento de decir, bueno, se imprime. Después si es bueno, si es malo, si a la gente le gusta, no le gusta, es un tema de la gente. Hablando de la gente, ¿cómo te puede encontrar en redes sociales? Yo sé que vos dijiste que tu Instagram es íntimo, no sé si eso también significa que es un Instagram privado o cerrado, y si... No. Bien, para que te puedan encontrar. Está el QR en la tapa, así que... No, de privado no tiene nada, no, cualquiera se puede entrar, se puede meter. Mi Instagram es Hugo... Espera que lo busco porque no lo sé de memoria.
No, no lo voy a saber. Bueno, te buscamos. O publicamos el flyer o me lo mandás por privado y ahí lo subimos para que te puedan encontrar y si lo llegás a vender también acá en Gallegos y bueno, que circule el libro, ¿no? De lo que venimos hablando. Te deseamos lo mejor en este viaje, buena experiencia en Buenos Aires, que lleguen. Bueno, déjame decirte, Sí. el libro está en distribuidora, en frente al Salesiano. Sí. Está en el Grimorio Maldito, allá en Calle Corrientes. Está en No Bailarás, en la galería, y en el Galpón Costero con Espíritu Libre. Ellos lo tienen a la venta. Buenísimo. Y si no, bueno, se contactan conmigo y se los acerco. Genial, ahí anotamos todos los espacios por si nos consultan también y sabemos decirles a dónde comprar el libro. Gracias, gracias por tu tiempo. Dale, no a vos. Chau, hasta pronto igualmente. Chau, chau. Estábamos hablando con Hugo García, él es escritor y fue seleccionado para representar a la provincia de Santa Cruz en poesía en la Feria Internacional del Libro, la número 50, la de Buenos Aires. Va a presentar Urbanos, esta propuesta que además él también nos dice, me sorprendió que me eligieran porque no es el tipo de poesía que se elige usualmente, así que no sé a vos, pero a mí me dieron ganas por lo menos de leer de qué está hablando, ¿no? Y tener el libro en la mano, ya sabes, en los lugares donde se consiguen. Acá recomendamos a No Bailarás, que además tiene su columna en Fuera de Contexto cada 15 días los martes, que bueno, lo puedes escuchar a Pato acá en la radio también. Vamos a seguir escuchando música, ¿te parece? Hablando de escuchar, ya volvemos, esto es Siempre Llegué Tarde. Para que vea que yo también escribo cosas bonitas. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres un panal de dulce, fruta fresca, tú tienes una mirada demasiado pintoresca, una mirada color infinito. Me pones el estómago blandito, vamos pasito a pasito, siguiéndonos las huellas, caminando en una tómbola de estrellas, un trayecto con clima perfecto. Regálame una sonrisita con sabor a viento. Tú eres mi vitamina del pecho, mi fibra, tú eres todo lo que me equilibra, un balance lo que me complementa, un masajito con sabor a menta. Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale, por eso yo quiero que tú me regales 30 carnavales, 400,000 cuentos, una cajita para guardar los momentos. Vamos a hacer burbujas dentro del café, vamos a tener 100 bebés y dejar los clichés pa' otro día. Tú me hiciste brujería, bruja, vámonos pa' Cuba, 100 millas, patinando por las Antillas. Vamos a hacer un compromiso sin capilla, con una siembra de trigo y con la luna de testigo, enrolladito usando el mismo abrigo. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Tú eres todo un evento, una pintura en movimiento, un árbol que respira. Tú eres una diosa Calima, tú rimas conmigo, tú combinas. ¿Qué tal si yo me inyecto el pulgar en la boca y me inflo como un globo? Nos estacionamos en un árbol de algarrobo. Vámonos que el tiempo es oro, la noche ha dado un estirón y tengo el océano de chaperón. Mis piernas se convirtieron en algodón porque estar contigo se siente cabrón.
Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de cosquillas y regalarte una sábana de almejas, darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno. Si hace frío te caliento con una sopa de amapola y con un fricasé de acerola. Ey, 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 chica, ey, 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 chica, ey, 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 chica, ey, 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 cállate esa. Ey, ey, chica, ey, 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 chica, ey, 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 chica. Oye, Héctor, métele ahí, en la guitarra. Something funky in here. I think it's the D. Funky D. Give me some of that. Funky D. What? Give me that funky D. Bueno, ¿cómo andan? ¿Están del otro lado? Me escriben al 516051. En un momento había varias personas conectadas en el streaming, así que vuelvan, que se escucha todo de 10, que estamos acá. Toda la programación de Radio Nuevo Día pensada para vos que estás escuchando del otro lado. 516051 te decía, si no en el diarionuevodía.com.ar nos escuchás online y si no desde donde quieras. Contame también qué hiciste este finde y si te animás. Yo sé que hoy tiré una pregunta así en el ratito reflexivo, es que así estamos. ¿Desde dónde te tuviste que alejar para ver lo que tenías cerca? Wow, qué preguntón. Esta vez no lo subí en las redes sociales de Siempre Llegué Tarde. ¿De dónde te alejaste para saber lo que tenías cerca? Ojo, que me podés decir también, mira, me alejé de esta situación y más que para ver lo que tenía cerca, para ver lo que estaba aguantando, ¿no? Que también pasa. A veces cuando te alejas decís, esto también es de aprender a detectar lo que te estaba pasando. Bueno, vamos a cambiar de tema porque se publicó el Tiny Desk de Aterciopelados. Y yo quedé, ¿qué? Maravilla que esté Aterciopelados en el Tiny Desk, fue buenísimo. Estuvo su cantante Andrea ahí con la posta y con toda una performance. Ella yo la defino como una performer. No sé vos si viste el Tiny Desk, si no lo viste, me contás. Buscalo ahora mientras estamos hablando. Podés buscarlo sin escuchar y después lo escuchás completo. Viste que además estas sesiones suelen ser cortas. No sé, 20 minutos como mucho, un tema tras del otro, con el público en vivo, no se ve el público, se ve a la banda en esta especie de escritorio. Y esa es la idea, ¿no? Como de ver también a la banda en un lugar distinto, en un lugar íntimo y con público en vivo, ¿no? Como que te aseguras eso, que también hay un feedback. Y Andrea para mí brilló. Vos sabés que viene de un año muy difícil y te lo habíamos contado acá en el programa, que ella viene de pasar por un cáncer de mama años anteriores, le tuvieron que hacer mastectomía bilateral y incluso sus últimos temas tienen que ver con eso. De hecho, su hija dirigió el último videoclip donde habla sobre esta temática y poder tenerla ahí con toda su energía de siempre. Y de hecho la sigo en redes y ella en redes sociales decía, estoy cansada, pero cansada de tanto trabajo que tengo. Y estaba feliz. ¿Viste ese cansancio feliz?
Bueno, así estaba ella entonces. Y en este sentido, bueno, también, ¿no? Poder apreciar ese lugar, ¿no? Esa fortaleza y esa energía y esa creatividad que tiene. Y te digo todo esto y le mando todo este amor a Andrea, porque también enseguida, cuando empezó el Tiny Desk en YouTube, que lo transmiten, enseguida empezaron a bardear la gente. No todo el mundo, por supuesto. Hay mucha gente como yo que la sigue, que a mí me hace acordar a un montón de años atrás, con Bolero Falaz y, ¿no? y los clásicos de siempre. Pero hay gente que... ¿qué? Una sola canción. ¿Y qué? No, después está Baracunata también. Ahí está, te tiré dos. No llevo para mi casa una mujer Baracunata. Que mira, él está... Digo Juli Quiroz cambió por Rodri. Porque Rodri no bardea. Está con el celular mandando seguramente alguna cosa a Brian que está del otro lado contestándole y me bardea al mismo tiempo. Bueno, la gente la estaba bardeando. Ahí está. Que sea, ¿por qué grita? No sé, como... Yo creo que ella, con la trayectoria que tiene, después de haber ganado la cantidad de premios que ganó, puede hacer lo que quiera. Puede pararse en el Tiny Desk y ser ella misma que la va a romper, porque tiene una trayectoria detrás. Y porque hizo uno de los temas de siempre, que es el que vamos a pasar, pero además hizo un montón de temas nuevos. Y ella, en su forma de ser, nunca fue convencional. O sea, si vos esperás escuchar a Terciopelados para encontrarte con algo clásico y convencional, fuiste, porque no te vas a encontrar con una banda clásica. Vas a encontrar siempre algo distinto, nunca un recital es igual. Y en el caso de ella, sigue siendo así. Y no importa la edad, y no importa los años que pasen, ¿no? Y también poniendo en evidencia la situación personal que le tocó pasar y que la transformó en arte, la transformó en una herramienta artística. Entonces vos, cuando veas este Tiny Desk de Aterciopelados, bueno, podés entender un poco más acerca de su contexto. ¿Y por qué ir a esto de... Si no te gusta Terciopelados, cambiá. No sé, pon otra cosa. ¿Qué necesidad tenés de estar comentando, no? Que no te gusta. Bueno, algo de eso quería compartirte en la previa de presentarte entonces uno de los temas que está circulando del Tiny Desk a Terciopelados. Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi cuarta destacha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. No eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo si sé, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Lo siento en tus manos, tus caricias me han robado. Lo vuelvo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara. Estoy hasta la coronilla. No eres mi media costilla, octava maravilla. Malo si sé, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes.
lo dije no más. Y te cagaste de risa. Ya casi nos vamos. Pero antes, el recomendado del día. Ubican el tema, obviamente, el de los charros. ¿Ubican quién está cantando? Subir volumen, Don Brian Álvarez. Bueno, estamos escuchando a Marilina Bertoldi haciendo Amores como el nuestro. Pulgar para abajo, me dice Juli Quirós. Brian, ¿qué te pareció? Pulgar para arriba. Está empate. Más o menos. Hay que preguntarle a Rodri, o a quien, no sé si llega Beto, el primero que llegue. Bueno, pará, que te voy a poner en contexto. Marilina Bertoldi grabó en unas sesiones que tiene el Malva, que se llaman sesiones de sala. Sonido abierto latinoamericano. Es la 4ª sesión. El proyecto digital invita a los artistas a interpretar una canción propia y una canción de la región. O sea, ella de todas las canciones del mundo no, de nuestra región, eligió esa. Y bueno, es la que ella quería cantar. Tocó 2 temas en vivo entonces a museo cerrado en la sala de exposición presentada en el museo entre diciembre del 25 y febrero del 26. Es una iniciativa del Malva, de Sony Music. Además, busca explorar la identidad latinoamericana, mostrar la colección que tiene el Museo de Arte, que es gigantesca, imagínate. Marilina entonces tocó el cover de la banda Los Charros, Amores como el nuestro, y luego hizo su tema de casa en la sala de exposición. Bueno, y la estética me gustó muchísimo. Ella está con un pelo, o sea, viste que Marilina, hablando de performers, que recién te hablaba de Andrea de Aterciopelados, Marilina está como re-performer en sus últimas presentaciones. Totalmente distinta cuando vino a Río Gallegos. Viste que en el... ¿Dónde fue? En el Cosquín Rock que apareció rubia. Y obviamente con todo una performance que tenía que ver con una crítica social. Y en este caso el pelo rojo, pero rojo como si fuera la reina de corazones. O sea, ya en sí el video de Marilina en el Malva es una pieza artística y me parece que tenía mucho que ver con el contexto en el que estaba, ¿no? Entonces, bueno, te recomiendo que lo veas al video. Mientras tanto, escuchamos algo de la música que compartió en esta sesión.
Argentina es un país que va a 1000 por hora. Bajamos un cambio y te contamos lo que importa. Noticias nacionales. Bueno, volvemos después de la música de la versión de Marilina Bertoldi, que seguramente va a tener sus personas que no les va a gustar para nada, como Juli, y hay gente que sí, ¿no? Qué sé yo, tampoco era la idea, es la idea innovar, me parece, y escuchar cosas distintas, y que no te guste también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que escuchar solo y prestarse solo para lo que siempre sí sabes que te va a gustar. Bueno, vamos a cambiar de tema porque estamos en los títulos nacionales. Vamos a ir a las últimas novedades del diario Nuevo Día. Las policías que prestaron dinero, ¿no? Vamos a poner entre comillas, declararon que Adorni adeuda $70.000. El fiscal investiga al jefe de gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito en Buenos Aires. Es en ese marco que 2 mujeres que le prestaron dinero declararon ante la justicia y confirmaron que el funcionario todavía les debe $70.000. Hablando de deudas, ¿qué es la segunda oportunidad para deudores en Argentina? Diputados impulsan un plan de segunda oportunidad para aliviar deudas y frenar abusos con tarjetas de crédito en nuestro país. En medio del crecimiento del endeudamiento en los hogares argentinos, los diputados de distintos bloques impulsan un paquete de proyectos para reformar el sistema de tarjetas de crédito y crear mecanismos de alivio para las familias. La iniciativa, que será debatida en comisiones en Cámara Baja, apunta a limitar prácticas abusivas, mejorar la transparencia y ofrecer una segunda oportunidad a quienes no pueden afrontar sus deudas. Un terrible hallazgo en La Plata. Encontraron a una bebé sin vida en el predio de la universidad. La menor hallada en el predio de la Universidad de La Plata tenía entre 3 y 4 meses, según los primeros datos de investigación. Su madre fue localizada luego de haber estado desaparecida todo el fin de semana. Horror en Entre Ríos. Encontraron un cuerpo dentro de una pared en una obra de construcción. Trabajadores de una edificación en la ciudad entrerriana de Colón detectaron manchas de sangre y alertaron a la policía. La provincia de Entre Ríos se encuentra entonces conmocionada tras este escalofriante descubrimiento realizado en la jornada del domingo. Comenzó como una jornada habitual y ahora el hecho, que tuvo lugar en una obra ubicada en intersección de Costanera Quirós y Calle Moreno, se está investigando. Según se informó, los obreros del lugar notaron, como te decía, algunas manchas de sangre sospechosas en el sector del subsuelo. Al inspeccionar la zona, advirtieron que en el hueco de una escalera se había levantado una pared de forma reciente que no figuraba en los planos inmediatos de su trabajo. Ajustes en marcha, fijan recortes para todos los ministerios. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, dispuso un recorte del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital para todos los ministerios nacionales, con plazo hasta fines de abril, en el marco de una estrategia de ajuste fiscal y en medio de tensiones políticas.
Milei va a encender la antorcha de la independencia en Israel durante una nueva visita oficial. El presidente fue elegido para participar entonces en esta ceremonia en medio de un fuerte alineamiento diplomático con ese país. Bueno, hasta acá los títulos nacionales. Ya pasaron 56 minutos de las 2 de la tarde. Enseguidita se viene Fuera de Contexto. De hecho, llegó Beto con el pulgar para abajo. Tampoco le gustó el tema de Marilina Bertoldi. ¿Cómo está el clima en la ciudad? Descendió la temperatura desde que entré a la radio por lo menos. Arrancamos con casi 16 grados y ahora la actual en Gallegos es de 12 grados una décima. La humedad 53%, el viento sur a 28 kilómetros por hora. Se pronostica para el resto del día vientos con ráfagas que pueden alcanzar los 78 kilómetros por hora y lluvias aisladas hacia la noche. Un tema y volvemos.
3 de la tarde. Terminó lo que se daba para la jornada de hoy. Hicimos todo para acompañarte de la mejor manera en este día lunes. Y nunca nos vamos sin saludar al equipo que sigue, porque el aire de la 100.9 sigue en vivo como siempre durante toda la jornada. Y es así que doy presentación al capitán de Fuera de Contexto, don Beto Barría. Hola, ¿cómo estás, Laura? Bien, ¿cómo andás Buenas vos? tardes. Vamos, pila. Todos Otra pilas. vez. Don Beto ¿Cómo estás, Barría. Laura? Buenas tardes. Oh, eso es muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, bien. ¿Qué tal el finde? Bien, tranquilo. En casa nomás la pasé. ¿Qué viste? ¿Series? No, No. fútbol, automovilismo, una peli y nada más. Muy bien. Tranquilo, Re tranqui. re tranquilo. Fin de- ¿Y recargaste energías? Porque puedes estar en tu casa y no recargar energías. Sí, dormí. ¿Sí? Sí, bien. Bien. De una. Viste que yo toda la semana te digo el sábado y el domingo. Sí. Me Y porque levanto estás a tarde. full toda la semana y Me los levanto fines tarde. desconectás. Sí. El domingo más todavía. Dudan acá si es real. El pulgar para abajo con el que entraste a la Sí. radio. Era por Marilina Bertoldi, venía escuchando. Fuertes declaraciones. Sí, también. Y me enteré que tiene gente de Independiente que no la quiere también. Por un tatuaje que hizo y que... ¿No? Yo no me enteré, ese chisme no me lo enteré. Pero bueno, el video, yo tú sabes que te recomiendo, Beto. ¿Quién tiene un tatuaje independiente? No, Marilyn, ahí No. Juli sabe toda la pensé historia. que aquel. No. Buenas tardes. Hola, Juli. Marilina Bertoldi es lesbiana, entiendo yo, y milita el colectivo de diversidad y no tuvo mejor idea que en su bíceps izquierdo tatuarse el escudo independiente, pero en vez de poner Kai, puso Gay, G-A-Y. Ajá. Ahora entendí. Está Y bien. se lo tatuó. Y En la su piel. recontraputearon los independientes. Seguramente lo de Racing le deben haber Le han dicho festejado, qué claro. genia que sos, pero se arrepintió. Dijo algo después. Yo fui agredido por Sí. hincha de Independiente esta mañana en esta radio. No quiero pasó acá, hacer una Beto? denuncia pública. Yo estaba en otra... Agredido, ¿En otro totalmente. trabajo? Claro. qué Ladrones, me viene a decir Nica. Yo no jugué el partido. ¿Ladrón te dijeron? Claro. ¿Por qué? Porque empataron Boca y ¿Y Independiente. pero por qué se la agarran con vos? Vos Marilina eras... Bertoldi en su caso dijo que es lo más estúpido que hizo. ¿Sí? Bueno. Y que la bardearon. Se habrá equivocado. entonces, No, no, no. lo Yo no hizo a soy propósito. futbolera. Nadie alrededor mío es futbolero. Claro. Dije, tengo libre la tarde, voy y me lo hago con mi amiga. Mi amiga, tampoco futbolera, me dice, qué divertido. El tatuaje fue realizado sin dimensionar su vínculo con el fútbol. Porque el tatuador le debe haber hecho un escudo independiente. No, la piba. Claro, O sea, una ella chica. tuvo la idea, pero no tuvo la... Igual en un país con tan Sí. futbolero como este, cualquier cosa te va a tatuar al Tanito Gracián y fíjate antes si... Sí, por las dudas. Tu vida corre riesgo. Sí. Claro. Entonces era gente amenazándome de muerte y gente de Racing diciéndome te amo. Claro. No, Es la cosa más estúpida nunca que se hice en mi vida. imaginó. Claro. No, ella nunca pensó que iba a pasar El una Lord cosa de de Marilina Bertoldi. Aparentemente a los hombres del fútbol no les gusta la homosexualidad. No es un buen match. No, en realidad yo creo que no es por los hombres del fútbol ni nada, sino porque queda regalado el chiste para que lo de Racing lo verduguen a los independientes. Entonces los independientes no se lo iban a tomar a bien de ninguna manera. Yo igual le creo de que vivir en un entorno donde nadie sea muy futbolero y decir... Pero si vos pasa, vivís en un país pero sí, en el futbolero, país. tenés que Sí, decir, sí, a sí. ver... Y si sos una figura pública. Pero bueno, también es libre de hacer lo que quiera, pero ahora ella misma dijo, me la mandé. Me equivoqué, claro. Antes de que se cumplieran 24 horas de que me hice el tatuaje, ya estaba averiguando para sacármelo porque me asusté Pobre. Sí, la debe haber pasado mal. Láser, pobre Marilina. Pobre Marilina. Brian, ¿vos amenazaste a Marilina Bertoldi? Brian, decime la verdad, acá se rompe un vínculo. Andás Prácticamente amenazando. todo lo que decís Si no la es falso. amenazaste, sos un cagón. Si la No. amenazaste, también. Salvaron la ropa, le dije a uno esta mañana y me amenazó de muerte ahí en la oficina. No. Sí, menos mal que había gente. No. Sí, Beto. una locura lo que pasa con los hinchas del rojo. Bueno, hay que tener cuidado. Le dije y le jugamos con suplente, por eso salvaron la ropa. Che, Beto. Digan toda la verdad. basura. Yo te voy a dejar. Pero ¿Te vas? porque no, pero ya vi que llegó Sandro y demás. Así arrancan bien fuera de contexto. Bueno, con vayan todo el nomás. equipo. Está Juli acá en el Se quiere streaming. Los dejo para que Está abran bien. tranquilo. Yo cierro el programa y de última me Usted quedo un cierra el ratitito programa, más. Déjeme el tema nada más, lo único Vamos que a le ir a pido. tanda. Tanda, Directo. directamente. Sí, porque ya son 3 y 6 minutos. Dale, vamos derecho a la tanda Dale. y ya volvemos con Fuera de Contexto. Gracias, Beto. Gracias a todo el equipo. Gracias, Brian, Rodri, a todos. Nos vamos. Esto fue Siempre Llegué Tarde. Presta atención.
Elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tikean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas.